Bienvenidos a este nuevo audiolibro en nuestro canal. Antes de comenzar, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hoy te traemos un clásico inolvidable, El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum. Acompaña a Dorothy en su increíble viaje a la mágica tierra de Oz, donde conocerá personajes entrañables y enfrentará desafíos en su búsqueda por regresar a casa. Esta historia ha maravillado a generaciones con su mensaje sobre la valentía, la amistad y el poder de creer en uno mismo. Así que ponte cómodo, ajusta tu volumen y prepárate para viajar por el camino de ladrillos amarillos. Comencemos. Capítulo 1. El tornado y la tierra desconocida. En las vastas llanuras de Kansas, donde la tierra se extendía hasta donde la vista alcanzaba y el cielo se confundía con el horizonte, vivía una niña llamada Dorothy. Su hogar era una modesta granja de madera gris en la que residía con sus tíos, Henry y Em, personas trabajadoras y de pocas palabras. La monotonía del paisaje, apenas interrumpida por el viento que soplaba sin descanso, hacía que la vida en aquel lugar fuera simple y austera. La única compañía constante de Dorothy era su pequeño perro negro, Toto, quien con su energía y alegría rompía con la sombría tranquilidad de la casa. Una tarde, mientras Dorothy jugaba con Toto en el patio, el cielo comenzó a tornarse oscuro de manera repentina. Nubes pesadas y grises se reunieron sobre la llanura, y el viento, que nunca había cesado del todo, se volvió un rugido feroz que sacudía las paredes de la casa. Desde la puerta de la cocina, la tía Em observó con preocupación el cambio en el clima. «Dorothy, entra ahora mismo», gritó con urgencia. La niña, asustada por el tono de su tía, corrió hacia la casa con Toto en sus brazos. Apenas puso un pie en la cocina, un sonido ensordecedor se hizo presente. Era el silbido de un tornado que avanzaba con una furia incontrolable, levantando polvo y escombros a su paso. Tío Henry, quien revisaba los campos, entró corriendo y, sin perder un segundo, tomó a su esposa de la mano. «Al refugio», ordenó. Dorothy lo siguió, pero justo cuando se disponía a bajar tras ellos a la trampilla del sótano, Toto se escapó de sus brazos y corrió hacia la habitación. Sin pensarlo, la niña fue tras él, tratando de atraparlo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, antes de que pudiera regresar con su familia, la casa entera se sacudió violentamente. Un crujido terrible resonó en cada pared, y de pronto, todo comenzó a girar. Dorothy se aferró al borde de su cama, sintiendo como la casa se elevaba del suelo y comenzaba a girar en el aire como si fuera una hoja atrapada en un remolino. A su alrededor, los muebles se deslizaban de un lado a otro, y el viento rugía con una fuerza abrumadora. La niña cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor, pero después de unos minutos, el movimiento se hizo más suave. Aunque todavía sentía la casa flotando, el vértigo inicial había desaparecido. Con cautela, abrió los ojos. Se sorprendió al ver que todo estaba en calma. Miró por la ventana y notó algo increíble. La casa no solo flotaba, sino que parecía estar suspendida en un cielo azul brillante, lejos de la tormenta que la había arrancado de la tierra. Debajo de ella, nubes esponjosas se extendían como un manto de algodón, dándole la impresión de que estaba en un sueño. Dorothy no supo cuánto tiempo pasó en aquel estado de ingravidez. Podrían haber sido minutos u horas. En algún momento, el vaivén se hizo más pronunciado, y antes de que pudiera reaccionar, la casa comenzó a descender rápidamente. El corazón de la niña latía con fuerza mientras sentía cómo el suelo se acercaba. Hubo un estruendo sordo, un último sacudón y luego, silencio. Por un instante, Dorothy no se atrevió a moverse. Luego, con cautela, se puso de pie y corrió hacia la puerta. Al abrirla, la luz del sol la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se acostumbraron, se encontró con un paisaje completamente distinto a las llanuras grises de Kansas. Delante de ella se extendía un país de colores vibrantes, con campos de hierba verde y flores que brillaban como si estuvieran hechas de luz. Pequeñas casas redondas con techos de paja se esparcían entre los árboles de hojas plateadas. A lo lejos, un río cristalino reflejaba el cielo azul. Pero lo que más llamó su atención fueron las pequeñas figuras que comenzaban a acercarse a ella. Eran personas diminutas, vestidas con ropas de colores llamativos. Caminaban con precaución, pero sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y alegría. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, una de ellas, una mujer de aspecto sereno y vestida con una túnica blanca, se adelantó y habló con voz suave.
Bienvenida, noble viajera. Has llegado a la tierra de los Munchkins, y estamos profundamente agradecidos contigo. Dorothy parpadeó, confundida. ¿Agradecidos? ¿Por qué? La mujer sonrió y señaló hacia un rincón cercano, donde, para sorpresa de Dorothy, sobresalían dos pequeños pies con zapatos de un rojo brillante debajo de su casa. Porque has vencido a la bruja malvada del este. Dorothy miró con asombro la escena, sin entender completamente lo que acababa de suceder. Había llegado a un mundo desconocido, y lo que le esperaba aún estaba por descubrirse. Capítulo 2. El espantapájaros sin cerebro. Dorothy aún intentaba asimilar lo ocurrido cuando la mujer vestida de blanco se presentó como la bruja buena del norte. Con una voz dulce pero firme, le explicó que la casa de Dorothy había caído sobre la bruja malvada del este, liberando a los Munchkins de su tiranía. Como muestra de gratitud, los pequeños habitantes de la tierra la rodearon con vítores y sonrisas. Pero yo no hice nada, protestó Dorothy. Solo quiero regresar a casa. La bruja buena del norte asintió con comprensión. Para eso, debes viajar a la ciudad Esmeralda y pedir ayuda al mago de Oz. Él es poderoso y, si alguien puede devolverte a Kansas, es él. Antes de partir, la bruja le entregó a Dorothy los zapatos plateados que pertenecían a la bruja derrotada. Estos tienen un gran poder, aunque nadie sabe exactamente cuál. Quizás te sean útiles. Dorothy, sin más opción, emprendió el viaje por el camino de ladrillos amarillos, con Toto trotando a su lado. El sendero era hermoso y serpenteaba entre campos de flores y colinas doradas. Sin embargo, el cansancio pronto comenzó a hacerse notar. Después de caminar por varias horas bajo el sol radiante, Dorothy decidió descansar en un pequeño claro. Frente a ella, en medio de un campo de maíz, se alzaba un espantapájaros enclavado en un poste de madera. Su rostro era de tela de saco y tenía ojos pintados, una boca cosida con hilo negro y un viejo sombrero inclinado sobre su cabeza de paja. Para sorpresa de Dorothy, el espantapájaros le guiñó un ojo. ¡Oh! Exclamó la niña, dando un paso atrás. Buenos días, dijo el espantapájaros con una voz amable y algo risueña. Dorothy miró a Toto, asegurándose de que no estaba imaginando cosas. Luego, se acercó con cautela. ¿Puedes hablar? Claro que sí, respondió él. Pero lo que no puedo hacer es bajarme de este poste. ¿Serías tan amable de ayudarme? Dorothy, tras dudar un momento, agarró el poste y lo inclinó hasta que el espantapájaros cayó al suelo con un golpe sordo. Se sacudió la paja y estiró sus extremidades, como si se acostumbrara a estar de pie por primera vez. ¡Ah! ¡Qué alivio!, dijo, sonriendo. ¿Hacia dónde te diriges? Voy a la ciudad Esmeralda, para pedirle al mago de Oz que me ayude a regresar a casa, respondió Dorothy. El espantapájaros pareció meditarlo. ¿Crees que él podría darme un cerebro? No lo sé, pero podrías venir conmigo y preguntarle. El espantapájaros dio un salto de alegría. Eso haré. Estoy harto de que los pájaros me llamen tonto. Un cerebro me haría más útil. Sin más preámbulos, los dos retomaron el camino. A medida que avanzaban, el espantapájaros le contó a Dorothy sobre su vida en el campo de maíz. Mi creador fue un granjero que me construyó para ahuyentar a los cuervos. Pero ellos pronto descubrieron que no podía hacerles nada y se burlaban de mí. Decían, no tienes cerebro, no puedes pensar por ti mismo. Dorothy sintió lástima por él. Pero hablas y te mueves como cualquier persona. ¿No crees que eso significa que sí piensas? El espantapájaros negó con la cabeza. No, porque todo lo que se lo repito de lo que escucho. Un cerebro de verdad me ayudaría a razonar por mí mismo. Dorothy sonrió. Entonces, espero que el mago de Oz te conceda tu deseo. La conversación los ayudó a distraerse del cansancio del viaje. Sin embargo, el espantapájaros, a pesar de no necesitar descansar, tenía una gran debilidad. Cada vez que tropezaba o caía, le costaba mucho ponerse de pie sin ayuda. Así, con Dorothy ayudándolo cada vez que tropezaba y el espantapájaros entreteniéndola con historias de su tiempo en el campo de maíz, siguieron avanzando por el camino de ladrillos amarillos, sin saber qué grandes aventuras los esperaban más adelante. Capítulo 3. El leñador de hojalata y su corazón ausente. Dorothy y el espantapájaros avanzaban por el camino de ladrillos amarillos, disfrutando del viaje y conversando sobre lo que encontrarían en la ciudad Esmeralda.
Toto correteaba entre sus pies, olfateando el aire y explorando los alrededores. A medida que se adentraban en el bosque, los árboles se volvían más altos y frondosos, bloqueando parte de la luz del sol. La atmósfera se tornaba más sombría, y el aire se llenaba de un aroma a madera y tierra húmeda. Después de caminar un largo tramo, llegaron a un claro donde escucharon un sonido extraño, un golpeteo metálico, seco y repetitivo. Dorothy frunció el ceño, tratando de identificar la fuente del ruido. ¿Escuchaste eso?, preguntó al espantapájaros. Sí, parece como si alguien estuviera golpeando metal. Avanzaron unos pasos y pronto descubrieron el origen del sonido. Un hombre de hojalata estaba inmóvil en medio del sendero. Parecía una estatua oxidada, con un hacha alzada sobre su hombro. Su cuerpo estaba hecho enteramente de metal, con articulaciones en los codos, rodillas y cuello. Sus ojos eran dos pequeños orificios redondos, y su boca estaba apenas entreabierta. Cuando los vio, el leñador de hojalata movió con dificultad sus labios y dejó escapar un leve susurro. «Ah, aceite». Dorothy se acercó rápidamente. ¿Aceite? ¿Dónde? El leñador de hojalata apenas pudo inclinar la cabeza hacia un pequeño botecito de aceite que descansaba sobre un tocón cercano. Dorothy lo tomó y comenzó a aplicar aceite en sus articulaciones, comenzando por el cuello. «Ah, qué alivio», suspiró el leñador cuando finalmente pudo mover la cabeza con libertad. Dorothy continuó aceitándolo hasta que pudo flexionar los brazos, las piernas y la cintura. Finalmente, con un largo suspiro de satisfacción, el leñador de hojalata bajó su hacha y les dedicó una reverencia. «No sé cómo agradecerles», dijo con voz metálica, pero amable. «He estado aquí parado durante muchos meses, atrapado por el óxido». «¿Qué te ocurrió?», preguntó Dorothy con curiosidad. El leñador de hojalata dejó escapar un suspiro. «Es una larga historia. Yo era un leñador de carne y hueso, feliz y trabajador. Pero me enamoré de una hermosa joven Munchkin. Queríamos casarnos, pero la bruja malvada del este no lo permitió. Ella quería que la muchacha siguiera siendo su sirvienta, así que me lanzó un hechizo para que mi hacha me cortara a mí mismo en lugar de los árboles». Dorothy se estremeció al oír esto. «¡Qué terrible!». «Sí, cada vez que me cortaba, un hábil hojalatero me reemplazaba la parte perdida con metal. Poco a poco, todo mi cuerpo se convirtió en hojalata, hasta que un día descubrí que ya no tenía corazón. Sin un corazón, dejé de sentir amor por mi amada, y ella me abandonó. Desde entonces, he estado solo». El espantapájaros, que había escuchado la historia con atención, habló con entusiasmo. «Estamos yendo a ver al mago de Oz. Yo quiero que me dé un cerebro, y Dorothy quiere volver a su hogar. Tal vez él pueda darte un corazón». Los ojos del leñador de hojalata brillaron con esperanza. «¿Creen que pueda hacerlo?». «Podría intentarlo», dijo Dorothy con una sonrisa. «¿Quieres venir con nosotros?». El leñador de hojalata asintió con entusiasmo. «Por supuesto. Si el mago puede darme un corazón, podré volver a sentir amor». Con su nueva compañía, el grupo retomó el camino a través del bosque. Sin embargo, apenas avanzaron unos metros cuando un sonido amenazante resonó entre los árboles. Un rugido grave, profundo y lleno de furia. Dorothy se detuvo en seco, con el corazón latiendo apresuradamente. «¿Qué fue eso?». Antes de que nadie pudiera responder, los arbustos se agitaron y, de repente, una enorme criatura saltó frente a ellos con un rugido ensordecedor. Era un león de gran tamaño, con una melena espesa y salvaje, garras afiladas y ojos brillantes de furia. Toto ladró con valentía, pero el león le lanzó un zarpazo, haciendo que el pequeño perro corriera a esconderse detrás de Dorothy. Indignada, la niña se adelantó sin miedo y le dio un fuerte golpe en la nariz. «Eres un cobarde», exclamó. El león parpadeó sorprendido y retrocedió un paso. «¡Ay!», se quejó, frotándose la nariz con una pata. «¿Por qué me pegaste?». «Porque intentaste atacar a mi perro», replicó Dorothy, con las manos en la cintura. Un león tan grande no debería ser tan cruel con los pequeños. El león bajó la cabeza, avergonzado. «Lo siento, no puedo evitarlo. Soy un cobarde». Dorothy, el espantapájaros y el leñador de hojalata intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Un león cobarde?», preguntó el espantapájaros. El león asintió con tristeza. «Soy el rey de los animales,
pero no tengo valor. Siempre he querido ser valiente, pero me aterroriza todo. Me asusto de mi propia sombra, de los ruidos fuertes, incluso de los ratones. El leñador de hojalata se acercó con interés. ¿Y si el mago de Oz pudiera darte valentía? Los ojos del león se iluminaron. ¿Crees que podría hacerlo? Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Dorothy. Ven con nosotros a la ciudad Esmeralda. El león dudó por un momento, pero luego, con una nueva chispa de esperanza, asintió. Sí. Si Oz puede darme valor, finalmente podré convertirme en un león de verdad. Así, con su nuevo compañero, el grupo continuó su travesía. Juntos, una niña valiente, un espantapájaros sin cerebro, un leñador sin corazón y un león cobarde, avanzaron con determinación por el camino de ladrillos amarillos, sin saber los desafíos que aún les esperaban en su viaje a la ciudad Esmeralda. Capítulo 4. El viaje a la ciudad Esmeralda. Con el león cobarde uniéndose al grupo, Dorothy, el espantapájaros y el leñador de hojalata continuaron su camino por el camino de ladrillos amarillos. A pesar de sus diferencias, los 4 compañeros avanzaban juntos con un propósito común: encontrar al mago de Oz y pedirle lo que cada uno más deseaba. El sendero atravesaba un denso bosque, donde los árboles parecían susurrar al viento y la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas. Dorothy notó que el león caminaba nervioso, girando la cabeza de un lado a otro. ¿Tienes miedo?, le preguntó con curiosidad. El león asintió, bajando la voz. Siempre tengo miedo. Estos bosques están llenos de criaturas extrañas. ¿Quién sabe qué podría acecharnos en la oscuridad? El espantapájaros se rió. Yo no tengo miedo. Después de todo, si algo me ataca, mi cabeza solo es de paja. Y yo soy de hojalata, así que tampoco me preocupa, añadió el leñador. El león resopló, ofendido. Para ustedes es fácil decirlo. Pero yo soy de carne y hueso. Dorothy le sonrió con amabilidad. No te preocupes, estamos juntos en esto. Después de un rato caminando, comenzaron a escuchar un sonido extraño, una especie de murmullo mezclado con risas agudas y crujidos de ramas. Dorothy se detuvo y miró a su alrededor. ¿Escucharon eso? El espantapájaros asintió. No me gusta. Suena como si alguien nos estuviera observando. De repente, de entre los árboles saltaron extrañas criaturas. Eran monos salvajes, con ojos brillantes y sonrisas burlonas. Algunos llevaban plumas en la cabeza, otros sostenían ramas afiladas como si fueran armas. Rodearon al grupo con rapidez. El león dio un salto hacia atrás, asustado. Yo sabía que algo nos atacaría. No tengan miedo, dijo Dorothy, tratando de mantener la calma. Tal vez solo están curiosos. Pero uno de los monos saltó hacia el espantapájaros y le arrancó un puñado de paja. Oye, protestó el espantapájaros. Eso no es amable. Otro mono intentó morder la pata del león, quien rugió y retrocedió aterrorizado. El leñador de hojalata reaccionó rápidamente, levantando su hacha. Déjenos en paz. Los monos se quedaron quietos por un momento, analizando la situación. Luego, soltaron risas burlonas y salieron corriendo entre los árboles, perdiéndose en la espesura. Dorothy suspiró aliviada. Eso estuvo cerca. El espantapájaros se sacudió, tratando de recuperar su compostura. Espero que no volvamos a encontrarnos con ellos. El grupo retomó la marcha, aunque ahora estaban más alerta. Después de varias horas de caminata, el bosque comenzó a aclararse y, finalmente, llegaron a un gran campo de amapolas rojas y brillantes. ¡Qué hermoso!, exclamó Dorothy, maravillada por el paisaje. Sin embargo, al dar unos pasos entre las flores, sintió un extraño mareo. Sus párpados se volvieron pesados y un profundo sueño comenzó a invadirla. Me siento cansada, murmuró, tambaleándose. Toto también empezó a cojear, y el león, que había entrado al campo con ellos, se desplomó pesadamente en el suelo. No puedo mantenerme despierto, balbuceó el león antes de cerrar los ojos. El espantapájaros y el leñador de hojalata, que no tenían necesidad de dormir, se dieron cuenta de lo que ocurría. Las flores están envenenadas, exclamó el leñador. Tenemos que sacarlos de aquí. Sin perder tiempo, el espantapájaros tomó a Dorothy por los brazos y el leñador cargó a Toto. Pero, ¿y el león?,
Preguntó el espantapájaros con preocupación. El leñador de hojalata miró el gran cuerpo del león, demasiado pesado para cargarlo. No podemos levantarlo. Pero si se queda aquí, nunca despertará. Debían pensar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Lograrían salvar al león cobarde antes de que el sueño eterno lo consumiera? Capítulo 5. La huida del campo de amapolas. El león cobarde yacía inmóvil sobre el suelo cubierto de amapolas, su enorme cuerpo subiendo y bajando con una respiración pesada y profunda. Dorothy también estaba profundamente dormida, con Toto acurrucado junto a ella. Mientras tanto, el espantapájaros y el leñador de hojalata se miraban con desesperación. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo el espantapájaros, agitándose nervioso. «Pero el león es demasiado pesado, no podemos cargarlo». El leñador de hojalata frunció el ceño, analizando la situación. «Podemos llevar a Dorothy y a Toto fuera del campo. Pero el león». Miraron alrededor en busca de ayuda. El campo de amapolas se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero al otro lado del sendero, más allá de la alfombra de flores, vieron una colina con árboles altos y frondosos. «Tal vez haya alguien ahí que pueda ayudarnos», sugirió el espantapájaros. «No hay tiempo que perder», asintió el leñador de hojalata. «Tú agarra a Dorothy, yo llevaré a Toto». Con sumo cuidado, el espantapájaros levantó a Dorothy en brazos, sorprendido de lo ligera que era. El leñador tomó a Toto y juntos avanzaron rápidamente fuera del campo de amapolas, sintiendo como el aire se hacía más fresco y limpio a medida que dejaban atrás las flores. Tan pronto como cruzaron la línea de amapolas, Dorothy comenzó a despertar. «¿Qué pasó?», murmuró, abriendo los ojos y parpadeando con confusión. «Las amapolas tenían un hechizo de sueño», explicó el espantapájaros. «Apenas saliste de allí, despertaste». Dorothy se incorporó de un salto. «El león. Todavía está en el campo». El leñador de hojalata asintió con gravedad. «No podemos levantarlo. Es demasiado grande y pesado». Dorothy se mordió el labio, preocupada. Justo entonces, un fuerte aleteo llenó el aire y un grupo de ratones de campo apareció corriendo por la hierba. Eran diminutos, con bigotes temblorosos y ojitos brillantes. Uno de los ratones, que parecía ser la líder, se acercó con cautela. «¿Por qué están tan preocupados?», preguntó con una voz aguda pero amable. Dorothy, sorprendida al ver que los ratones podían hablar, les explicó rápidamente la situación. «Si no sacamos al león de las amapolas, nunca despertará. Pero no podemos cargarlo». Los ratones intercambiaron miradas y luego la líder sonrió. «Nosotros podemos ayudar». «¿Ustedes?», preguntó el espantapájaros, incrédulo. «Pero son tan pequeños». «Puede que seamos pequeños, pero somos muchos», respondió la ratona con orgullo. «Esperen aquí». En cuestión de minutos, decenas y luego cientos de ratones comenzaron a salir del bosque, corriendo en todas direcciones hasta reunirse en torno a Dorothy y sus amigos. Pronto, formaron un verdadero ejército de diminutos roedores, todos mirando a la ratona líder en espera de instrucciones. «Traigan ramas y cuerdas», ordenó ella. «Construiremos una camilla». Dorothy, el espantapájaros y el leñador ayudaron a recoger ramas firmes y largas, atándolas con lianas y hojas resistentes. Una vez que la camilla estuvo lista, el ejército de ratones corrió al campo de amapolas y, con increíble coordinación, ataron cientos de cuerdas diminutas al cuerpo del león. «Ahora, todos juntos. 1, 2, 3». Los ratones comenzaron a tirar con todas sus fuerzas. Pequeñas patas se movían frenéticamente mientras la camilla, con el león sobre ella, se deslizaba lentamente fuera del campo de amapolas. Dorothy y los demás observaban con asombro mientras el plan funcionaba. «Lo están logrando», exclamó el espantapájaros. Finalmente, con un último tirón, el león fue sacado de la zona maldita. En cuanto su cuerpo cruzó la línea de amapolas, sus grandes ojos se abrieron lentamente. «¿Qué pasó?», murmuró con voz adormilada. Dorothy corrió a su lado y le acarició la melena. «Te dormiste en el campo de amapolas. Si no fuera por estos ratones valientes, habrías dormido para siempre». El león miró alrededor y vio a los cientos de ratones que lo rodeaban. Al darse cuenta de lo que habían hecho por él, bajó la cabeza, avergonzado. «Yo
Siempre he tenido miedo de las cosas pequeñas. Pero ahora veo que el valor no depende del tamaño. La líder de los ratones rió con alegría. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Lo importante es ayudarnos unos a otros. Dorothy abrazó a la ratona. Gracias por salvar a nuestro amigo. Siempre es un placer ayudar a quienes lo necesitan, respondió ella con una sonrisa. Los ratones se despidieron y desaparecieron de regreso al bosque. Ahora, con Dorothy completamente despierta y el león fuera de peligro, el grupo retomó su camino, dejando atrás el peligroso campo de amapolas. El camino de ladrillos amarillos continuaba extendiéndose frente a ellos, y en la distancia, sobre el horizonte, comenzó a vislumbrarse un resplandor verde. Dorothy entrecerró los ojos y tomó aire con emoción. ¡Miren! La ciudad Esmeralda. Después de tanto caminar, el destino estaba cada vez más cerca. Pero aún quedaban desafíos por enfrentar antes de que pudieran conocer al poderoso mago de Oz. Capítulo 6. La entrada a la ciudad Esmeralda. Después de su peligrosa travesía por el campo de amapolas, Dorothy y sus amigos avanzaron con renovado entusiasmo. El resplandor verde de la ciudad Esmeralda se hacía cada vez más brillante a medida que seguían el camino de ladrillos amarillos. La emoción de Dorothy era evidente. Después de tanto andar, finalmente estaba a punto de encontrarse con el mago de Oz, quien tal vez pudiera ayudarla a regresar a Kansas. Es incluso más hermosa de lo que imaginé, dijo Dorothy, con los ojos brillantes de emoción. El león cobarde caminaba con más confianza ahora, después de la ayuda de los ratones. Espero que el mago me haga valiente, dijo, aunque su voz aún tenía un matiz de inseguridad. Y yo espero que me dé un cerebro, comentó el espantapájaros, con su torpe pero sincera determinación. El leñador de hojalata se llevó una mano al pecho de metal. Yo solo quiero un corazón para sentir como ustedes. Cuando finalmente llegaron a las enormes puertas de la ciudad Esmeralda, Dorothy quedó maravillada. Eran altas y brillantes, cubiertas de piedras preciosas verdes que reflejaban la luz como si estuvieran hechas de esmeralda pura. La ciudad, visible tras los muros, resplandecía con un fulgor verdoso, con torres y cúpulas resplandecientes que se alzaban hasta el cielo. Dorothy levantó una mano y tocó la puerta con suavidad antes de golpear 3 veces con firmeza. Un pequeño ventanuco en la puerta se abrió con un chasquido, y un hombre de rostro alargado y barba puntiaguda asomó la cabeza. Llevaba un enorme par de lentes verdes y su expresión era severa. ¿Quiénes son ustedes y qué desean en la gran ciudad Esmeralda?, preguntó con una voz profunda. Dorothy se adelantó con educación. Soy Dorothy, y estos son mis amigos. El espantapájaros, el leñador de hojalata y el león cobarde. Venimos a ver al mago de Oz. El hombre arqueó una ceja. ¿El mago de Oz? No todos pueden verlo. ¿Por qué motivo desean una audiencia con él? Dorothy explicó pacientemente sus razones. Su deseo de volver a casa, la necesidad del espantapájaros de un cerebro, el anhelo del leñador de un corazón y el deseo del león de obtener valentía. El guardián de la puerta escuchó con atención, y tras un momento de reflexión, asintió lentamente. Muy bien. Pero antes de entrar, todos deben usar estas gafas especiales. Abrió un pequeño cofre dorado y sacó 4 pares de anteojos con cristales verdes. ¿Por qué tenemos que usarlas?, preguntó el espantapájaros con curiosidad. La luz de la ciudad Esmeralda es tan brillante que puede cegar a quienes no están acostumbrados, explicó el guardián. Todos los habitantes las usan para protegerse. Dorothy aceptó un par y se las puso. Sus amigos hicieron lo mismo, aunque el espantapájaros tuvo que ajustarlas con dificultad sobre su cara de tela. El guardián sonrió satisfecho y empujó las puertas, que se abrieron con un profundo rechinido. Bienvenidos a la ciudad Esmeralda. Dorothy y sus compañeros entraron y quedaron boquiabiertos ante la magnificencia del lugar. Todo, absolutamente todo, estaba bañado en un tono verde resplandeciente. Los edificios, los adoquines de las calles, las vestimentas de la gente, incluso el cielo parecía reflejar un tono verdoso. Los ciudadanos de la ciudad Esmeralda eran personas de diversas apariencias, pero todos llevaban ropa del mismo color vibrante. Algunos se detenían a mirar a Dorothy y a sus extraños compañeros con curiosidad, susurrando entre ellos. El guardián los guió por las calles anchas y bien decoradas hasta un enorme palacio en el centro de la ciudad. Las torres se alzaban majestuosamente, y las puertas del castillo, cubiertas con incrustaciones de esmeralda, relucían con un brillo impresionante.
Aquí es donde vive el mago de Oz, dijo el guardián. Pero no crean que podrán verlo de inmediato. El mago es un ser misterioso y poderoso. Solo atiende a unos pocos elegidos. ¿Nos recibirá?, preguntó Dorothy, sintiendo una ligera inquietud. El guardián se encogió de hombros. Eso depende de él. Debo informar de su llegada. Pueden esperar aquí. Los llevó a un gran salón dentro del castillo, donde había cómodos sillones y alfombras suaves. Allí, Dorothy y sus amigos se sentaron y esperaron, ansiosos por conocer al poderoso mago de Oz. La espera se hizo larga. A medida que pasaban los minutos, la tensión crecía. Dorothy jugaba con las puntas de su vestido, el espantapájaros se balanceaba de un lado a otro impaciente, el leñador de hojalata permanecía inmóvil como una estatua, y el león cobarde mordisqueaba nerviosamente su propia cola. Finalmente, tras lo que parecieron horas de espera, un sirviente vestido con una túnica verde entró en la sala y les hizo una señal con la mano. El mago de Oz ha aceptado verlos. Dorothy y sus amigos se pusieron de pie al instante, sintiendo cómo la emoción y los nervios se mezclaban en su interior. «Vamos», dijo Dorothy, con la determinación reflejada en su rostro. El grupo siguió al sirviente a través de un largo y majestuoso pasillo. Al final, una gran puerta doble adornada con esmeraldas se alzaba imponente. Las puertas se abrieron lentamente con un profundo crujido, y una luz cegadora inundó la habitación. Dorothy contuvo la respiración mientras entraban en la sala del trono. Allí, en medio del resplandor esmeralda, se encontraba el misterioso y poderoso mago de Oz. Pero lo que vieron dentro de la sala los dejó completamente atónitos. Capítulo 7. El misterio del mago de Oz. Dorothy y sus amigos entraron lentamente a la gran sala del trono, con los ojos abiertos de par en par. Un resplandor esmeralda llenaba el lugar, reflejando destellos luminosos en los altos muros de mármol verde. La sala era enorme, con columnas talladas y decoraciones brillantes que parecían hechas de piedras preciosas. Pero lo más impresionante de todo era la figura imponente que se alzaba en el centro del salón. El mago de Oz estaba ante ellos. Sin embargo, su apariencia era completamente inesperada. Para Dorothy, parecía una enorme cabeza flotante, sin cuerpo, con un rostro serio y unos ojos tan intensos que parecían atravesar su alma. Su voz retumbó en la sala, grave y poderosa. ¿Quiénes osan entrar en mi presencia? Dorothy sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se armó de valor y dio un paso adelante. Soy Dorothy, señor, dijo con una leve inclinación. He venido desde muy lejos, desde la tierra de Kansas, y mis amigos y yo deseamos pedirle ayuda. El mago pareció observarla en silencio durante un largo rato antes de hablar de nuevo. ¿Y qué deseas de mí, niña de Kansas? Dorothy respiró hondo. Quiero volver a casa. Me trajeron aquí por accidente y solo usted, gran mago, puede ayudarme a regresar. La enorme cabeza flotante permaneció en silencio, y luego sus ojos se posaron en el espantapájaros. ¿Y tú? ¿Qué buscas? El espantapájaros, que había estado quieto por el miedo, se apresuró a responder. Un cerebro, gran mago. Estoy hecho de paja y no sé pensar como los demás. Quiero ser sabio e inteligente. El mago asintió lentamente y dirigió su mirada al leñador de hojalata. ¿Y tú, de hojalata brillante? El leñador de hojalata dio un paso al frente, tocando con su mano de metal su pecho vacío. No tengo corazón, señor. No puedo sentir amor ni alegría como los demás. Anhelo tener un corazón que me permita experimentar los verdaderos sentimientos. El mago permaneció en silencio por un instante antes de girarse hacia el león cobarde. ¿Y tú, gran felino? ¿Qué deseas de mí? El león cobarde tragó saliva con nerviosismo, pero logró responder con voz temblorosa. Quiero ser valiente. Siempre tengo miedo de todo, aunque soy el rey de los animales. Quiero que me dé valentía para enfrentar cualquier peligro sin temor. El mago guardó silencio por varios segundos. Luego, con una voz profunda y solemne, pronunció su veredicto. He escuchado sus peticiones. Pero no concedo deseos sin una prueba. Dorothy frunció el ceño. ¿Una prueba? El mago asintió lentamente. Si quieren recibir lo que buscan, deberán cumplir una misión para mí. Los cuatro amigos intercambiaron miradas nerviosas. ¿Qué clase de misión?, preguntó el espantapájaros. El mago de Oz alzó la voz con autoridad.
Deben traerme la escoba de la malvada bruja del oeste. Dorothy sintió un nudo en el estómago al escuchar ese nombre. ¿La malvada bruja del oeste? Sí, respondió el mago. Es la más temida de todas las brujas, una criatura cruel que domina las tierras del oeste con puño de hierro. Mientras ella siga con vida, el reino no conocerá la paz. Dorothy miró a sus amigos. El espantapájaros parecía preocupado. El leñador de hojalata apretó los labios de metal y el león cobarde se encogió, temblando visiblemente. Pero, murmuró el león, ¿cómo podríamos enfrentar a alguien así? El mago se inclinó ligeramente hacia adelante. Esa no es mi preocupación. Si realmente desean lo que han venido a buscar, deberán demostrar que son dignos. Dorothy apretó los puños. No había otra opción. Lo haremos, dijo con firmeza. El mago esbozó una leve sonrisa. Bien. Entonces partan cuanto antes. No volveré a verlos hasta que traigan la escoba de la bruja. Dorothy y sus amigos se retiraron de la sala, aún con la sensación de que su viaje no había hecho más que complicarse aún más. La preparación para la misión. De vuelta en la ciudad, Dorothy y los demás recibieron provisiones de los habitantes de la ciudad Esmeralda. Aunque estaban agradecidos por la ayuda, ninguno podía ignorar el miedo que sentían ante la idea de enfrentarse a una bruja malvada. Mientras caminaban por las calles, el león cobarde suspiró. ¿Cómo vamos a hacerlo? No tenemos magia ni armas poderosas. El espantapájaros pensó por un momento. Pero tenemos inteligencia, trabajo en equipo y valor. Bueno, algunos de nosotros tenemos valor, dijo el león con una risa nerviosa. Dorothy miró el horizonte. No importa lo difícil que sea, tenemos que intentarlo. No podemos rendirnos ahora. El leñador de hojalata asintió. Entonces debemos partir cuanto antes. La tierra de la bruja del oeste nos espera. Así, con sus corazones llenos de temor pero también de determinación, Dorothy y sus amigos emprendieron un nuevo viaje, uno mucho más peligroso que cualquier otro que hubieran enfrentado antes. Su destino: el oscuro reino de la malvada bruja del oeste. Capítulo 8. El viaje hacia el oeste. Después de la ardua conversación con el mago de Oz, Dorothy y sus amigos se encontraron en la entrada de la ciudad Esmeralda, mirando hacia el horizonte donde comenzaba el camino de ladrillos amarillos. El miedo y la incertidumbre eran palpables entre ellos, pero el deseo de cumplir con la misión y lograr lo que buscaban los mantenía unidos. La bruja malvada del oeste parecía un enemigo formidable, pero no tenían opción, la ayuda del mago dependía de su éxito. Entonces, ¿por dónde comenzamos?, preguntó el león cobarde, mirando a su alrededor con los ojos llenos de temor. A pesar de su tamaño, su cuerpo temblaba ligeramente. Dorothy sintió el peso de la misión sobre sus hombros. Se dio vuelta hacia el espantapájaros, que había estado pensativo, como si estuviera considerando las mejores opciones. Lo primero es saber dónde vive la bruja malvada del oeste, dijo el espantapájaros. Según lo que nos ha dicho el mago, su poder está en ese lado de la tierra. Es probable que la bruja viva en un castillo o en alguna fortaleza secreta. ¿Pero cómo vamos a encontrarla?, preguntó el leñador de hojalata, con tono preocupado. Su voz metálica resonaba en el aire. Dorothy miró hacia el sur, donde se extendía un campo de paisajes oscuros y arboledas sombrías. El aire era frío y tenebroso, nada como la brillante y vibrante ciudad Esmeralda que acababan de dejar atrás. La tierra del oeste parecía distinta, menos hospitalaria, más peligrosa. Supongo que lo mejor será seguir el camino de ladrillos amarillos y ver que nos encontramos en el camino. Quizá descubramos algo que nos indique dónde está la bruja. Con la determinación de una niña que no se rinde fácilmente, Dorothy dio el primer paso, y sus amigos la siguieron. El león cobarde, aunque asustado, caminaba a su lado, decidido a enfrentar sus temores. El espantapájaros, que se sentía cada vez más útil con su nueva misión, caminaba con paso ligero, siempre alerta. El leñador de hojalata no mostraba emoción, pero sus movimientos metálicos resonaban suavemente mientras avanzaba. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. La tierra del oeste era árida y seca, con árboles retorcidos y deshojados. El sol parecía brillar de forma más abrasante, y el viento, aunque cálido, tenía un tono extraño, como si fuera el aliento de algo desconocido. Los árboles estaban cubiertos de hojas de color negro y dorado, lo que daba a la escena un aire sombrío.
No me gusta este lugar, comentó el león, alzando la vista hacia los árboles que parecían inclinarse hacia ellos, como si quisieran atraparlos. Dorothy miró hacia adelante, sus ojos fijos en la distancia, como si viera más allá de la oscuridad que rodeaba el camino. En ese momento, vio algo que la hizo detenerse en seco. En la lejanía, apenas visible, se levantaba una figura alta y esquelética. Al principio pensó que era solo una ilusión causada por el calor y la luz, pero cuando la figura se movió lentamente hacia ellos, su corazón dio un brinco. ¿Qué es eso?, preguntó el espantapájaros, deteniéndose y mirando con cautela. El leñador de hojalata también se detuvo, con su hoja levantada, listo para defender a sus amigos si fuera necesario. La figura avanzaba con paso lento, pero seguro. Poco a poco, sus rasgos comenzaron a volverse más claros. Era un hombre encorvado, de apariencia envejecida, con una larga capa gris que ondeaba a su alrededor. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. Su caminar parecía resonar con un eco peculiar, como si cada paso fuese una advertencia. Dorothy sintió una sensación de inquietud, pero también una curiosidad que la impulsó a acercarse. ¿Quién eres?, preguntó con una mezcla de cautela y valentía. El hombre se detuvo justo frente a ellos y levantó su cabeza lentamente, revelando una cara arrugada, de expresión misteriosa. Sus ojos brillaban con una luz dorada, como si reflejaran algo de otro mundo. «Soy el hombre de la sombra», respondió con voz profunda y resonante. El león cobarde dio un paso atrás, espantado. «Un hombre de la sombra. ¿Qué significa eso? ¿Es alguna clase de truco?». El hombre de la sombra sonrió con suavidad, una sonrisa enigmática, y avanzó hacia ellos, su capa ondeando a su alrededor. «No es un truco, joven felino. Soy solo una presencia de este lugar, un habitante de la Tierra del Oeste. Los viajeros como ustedes no suelen pasar por aquí. La bruja malvada del oeste tiene el poder de mantener esta región en sombras, y solo aquellos que buscan realmente algo importante logran atravesar su territorio». Dorothy frunció el ceño, desconcertada. «¿Entonces sabes a dónde debemos ir?». El hombre de la sombra asintió lentamente. «Sé dónde está el castillo de la bruja. Pero no es fácil llegar. El camino está lleno de trampas y criaturas peligrosas. Muchos que intentaron ir han desaparecido sin dejar rastro. Pero si están decididos, pueden contar con mi ayuda». Dorothy miró a sus amigos, que intercambiaron miradas nerviosas pero decididas. El león cobarde, aunque tembloroso, asintió. El espantapájaros también estaba listo, y el leñador de hojalata levantó la mano, dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro. «¿Cómo podemos confiar en ti?», preguntó Dorothy, con una mezcla de cautela y esperanza. El hombre de la sombra sonrió, una sonrisa que parecía contener secretos profundos. «La confianza se gana con la acción. Si quieren llegar al castillo de la bruja, deberán tomar una ruta secreta que pocos conocen. Pero deben estar preparados para lo que les espera». Dorothy asintió, tomando una decisión firme. Aunque el hombre de la sombra resultaba misterioso, sentía que no tenían otra opción. «Entonces, ¿nos ayudarás?», preguntó con determinación. El hombre de la sombra asintió nuevamente y señaló hacia el horizonte oscuro. «Sí, pero el camino será largo y difícil. No todo lo que encontrarán será como esperan. Tomen lo que necesiten y sigan mis pasos. La bruja malvada no se detendrá hasta que lo logren, y su poder es vasto. Pero si sobreviven, llegarán a su castillo, y allí la batalla por sus deseos será librada». Sin perder más tiempo, el grupo de amigos comenzó a seguir al hombre de la sombra, adentrándose en la oscuridad del oeste. Los vientos helados soplaban a través de los árboles, y cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido. Con el corazón acelerado, Dorothy sabía que el peligro era inminente, pero también sentía que el futuro de su misión dependía de ese momento. La bruja del oeste ya no parecía tan distante, y su encuentro inevitable estaba más cerca que nunca. Capítulo 9. La trampa en el bosque oscuro. El grupo de viajeros avanzaba por el camino sombrío, siguiendo al hombre de la sombra, cuya figura delgada y etérea se deslizaba entre las sombras de los árboles retorcidos como si fuera una parte natural de aquel paisaje desolado. La atmósfera era densa, casi tangible, y el aire parecía pesado, cargado de magia oscura. Cada paso parecía resonar de manera extraña,
como si la tierra misma estuviera susurrando advertencias. Dorothy no podía dejar de sentirse inquieta. A pesar de la calma que intentaba mostrar, su corazón latía con fuerza. El león cobarde caminaba a su lado, con los ojos bien abiertos, temeroso de lo que pudiera acechar entre los árboles, mientras que el espantapájaros parecía más curioso que asustado, disfrutando de la compañía de los demás. El leñador de hojalata, por su parte, avanzaba sin hacer ruido, su cuerpo metálico reflejando la tenue luz que se filtraba a través de los árboles. El hombre de la sombra no decía palabra alguna mientras avanzaba, guiándolos a través del espeso bosque. Los árboles parecían moverse a su alrededor, como si tuvieran vida propia, sus ramas entrelazándose y haciendo que el camino fuera cada vez más angosto y oscuro. Un murmullo extraño llenaba el aire, y de vez en cuando, un resplandor verde se podía ver entre las hojas, como si algo invisible estuviera observando sus movimientos. De repente, el hombre de la sombra se detuvo en seco. Su silueta se oscureció aún más en la penumbra mientras sus ojos brillaban con intensidad. «Estamos cerca», dijo, su voz grave y misteriosa. Dorothy frunció el ceño y miró a su alrededor. Nada parecía fuera de lo común, pero algo en el ambiente había cambiado. Una sensación de peligro se había instalado en el aire. El león cobarde dio un paso atrás, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de él. ¿Cerca de qué?, preguntó el espantapájaros, con la cabeza ladeada, mirando al hombre de la sombra con una mezcla de cautela y curiosidad. El hombre de la sombra levantó su mano, señalando hacia la distancia. En el horizonte, apenas visible entre las sombras, se alzaba una colina rocosa, cubierta de maleza y neblina. Dorothy la miró con desconfianza. El castillo de la bruja está más cerca de lo que piensan. Pero no se dejen engañar. Hay trampas en el camino. Antes de que pudiera explicar más, una fuerte ráfaga de viento sacudió los árboles, y en un instante, el paisaje cambió. Las ramas crujieron, y las hojas comenzaron a moverse de forma errática. El suelo tembló ligeramente, y Dorothy tuvo que sujetarse a un tronco para no caer. El leñador de hojalata intentó mantenerse firme, pero el viento parecía empujarlo. Su rostro de metal reflejaba la inquietud que sentía. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz llena de ansiedad. De repente, el suelo se abrió a sus pies, como si una grieta surgiera de la nada. Los árboles se partieron, y una bestia gigantesca emergió de la grieta. Era una criatura horrible, con cuerpo de serpiente y alas negras que batían con furia. Su mirada era feroz, y una energía oscura emanaba de ella, como si fuera la guardiana de ese lugar maldito. El león cobarde dio un grito de terror, saltando hacia atrás, mientras el espantapájaros trataba de dar un paso al frente, pero sus piernas de paja no lo sostenían con firmeza. El hombre de la sombra no mostró miedo. «No tengan miedo», gritó, levantando una mano con gesto firme hacia la criatura. «Esta es solo una ilusión, un hechizo de la bruja. No es real. Pero deben concentrarse para no caer en su trampa». El león cobarde temblaba, pero la voz del hombre de la sombra parecía calmarlo. Dorothy miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que debía hacer. Era difícil pensar con claridad, pero la neblina densa y los gritos distorsionados que provenían de la bestia la hacían sentir como si su mente se nublara. «Concentrémonos», gritó Dorothy, en un esfuerzo por mantenerse firme. «No dejen que esto los distraiga». El espantapájaros, con su cerebro de paja, recordó algo de los cuentos que había escuchado. «Debemos mirar directamente a los ojos de la criatura», exclamó. «Si no la miramos, no caeremos en el hechizo». Dorothy asintió, aunque sus manos temblaban. En cuanto lo hicieron, se dieron cuenta de que el monstruo comenzó a desvanecerse, sus bordes borrosos y su rugido se volvió cada vez más débil. La bestia se desintegró por completo en una nube de humo oscuro, y lo que quedó fue solo el eco de su grito. «Lo logramos», dijo el espantapájaros, respirando aliviado. El hombre de la sombra sonrió con suficiencia, pero sus ojos seguían brillando con un resplandor inquietante. «No dejen que esto los engañe. Esta fue solo una de las muchas trampas que la bruja ha dejado. Hay otras más en el camino, y aún nos espera lo peor». Dorothy se sintió agotada, pero sabía que no podían rendirse. El castillo de la bruja malvada del oeste estaba cerca, y con cada paso, el peligro parecía intensificarse. Aunque temía lo que les depararía el futuro, Dorothy también sentía que no tenían opción.
Debían enfrentarse a todo lo que les esperaba. Vamos, dijo Dorothy, con firmeza. No hay vuelta atrás. El hombre de la sombra asintió, y con un gesto, señaló el sendero hacia la colina rocosa. El castillo está a un paso de aquí, pero el desafío verdadero comenzará ahora. Prepárense. Así, con los nervios al límite pero con una determinación renovada, el grupo de amigos siguió al hombre de la sombra, cerca de enfrentarse a la bruja malvada en su propio territorio, donde las trampas y los peligros acechaban a cada paso. El verdadero desafío estaba por comenzar, y no sabían qué les depararía la siguiente parte de su viaje. Capítulo 10. La llegada al castillo de la bruja malvada del oeste. El grupo de amigos avanzaba con cautela a través del sombrío bosque, el camino cada vez más empinado y peligroso. La presencia de la bruja malvada del oeste era ahora más palpable, como si la misma tierra respirara su maldad. La neblina espesa que cubría el suelo comenzó a tornarse más densa a medida que se acercaban a la colina rocosa, y los árboles ya no parecían tan inofensivos como antes. Un aire de oscuridad flotaba sobre ellos, haciéndoles sentir que cualquier paso podría ser el último. El hombre de la sombra guiaba el camino, siempre en silencio, con su capa ondeando como si fuera parte de la misma oscuridad que los rodeaba. Los ojos de Dorothy brillaban con determinación, a pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de ella. El león cobarde caminaba a su lado, temblando, pero decidido a enfrentar sus miedos, y el leñador de hojalata seguía avanzando sin mostrar emoción, pero su presencia sólida y metálica les daba algo de consuelo. ¿Estamos cerca?, preguntó Dorothy, mirando al hombre de la sombra mientras el castillo de la bruja malvada emergía a lo lejos, asomando entre las sombras. Su silueta alta y siniestra se alzaba sobre la colina, dominando el paisaje con una imponente torre que parecía desafiar al cielo. El hombre de la sombra asintió, su rostro no mostrando ningún tipo de emoción. Sí, estamos cerca. El castillo está justo allí, pero antes de llegar, deben estar preparados. La bruja malvada tiene muchos guardianes y trampas mágicas. Lo que hay dentro de esa fortaleza no es simplemente un lugar, es un refugio del mal, lleno de trampas, ilusiones y criaturas malvadas que solo desean atrapar a quienes se atreven a acercarse. Dorothy sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía que nada bueno los esperaba, pero también entendía que no podían dar marcha atrás. La esperanza de regresar a Kansas y cumplir con sus propios deseos dependía de este encuentro. Cuando llegaron a la entrada del castillo, se encontraron con grandes puertas de hierro que parecían casi impenetrables. Llenas de runas y símbolos oscuros, las puertas se alzaban como una muralla, desafiando a cualquiera que intentara atravesarlas. El león cobarde se acercó a ellas con cautela, mirando hacia los lados, buscando alguna señal de peligro. El espantapájaros dio un paso adelante, inspeccionando las runas en la puerta con curiosidad. ¿Qué significan estos símbolos?, preguntó el espantapájaros, agachándose para examinar las marcas. El hombre de la sombra los miró y negó con la cabeza. Son magias antiguas, protección para los que no están autorizados a ingresar. Pero no teman. La bruja malvada del oeste conoce a cada ser que intenta entrar. Ella sabe quiénes son ustedes, aunque no lo crean. El leñador de hojalata alzó su hacha metálica, listo para enfrentar lo que fuera necesario. ¿Cómo podemos entrar entonces?, preguntó, con voz fría pero firme. El hombre de la sombra levantó una mano hacia la puerta, que comenzó a resplandecer débilmente, como si una fuerza invisible estuviera atravesando el hierro. Con un sonido de clics metálicos, las puertas se abrieron lentamente, dejando salir un aire frío y pesado que olía a humedad y a algo más oscuro. Vayan con cautela, dijo el hombre de la sombra, antes de alejarse en la oscuridad, dejando que el grupo tomara la iniciativa. Yo no puedo acompañarlos adentro. La bruja no me permitirá entrar. Con esas palabras resonando en sus mentes, Dorothy, el león cobarde, el espantapájaros y el leñador de hojalata cruzaron el umbral del castillo. En el interior, la oscuridad era absoluta, y el ambiente era gélido. Los pasillos de piedra eran altos y laberintos, y las paredes estaban cubiertas de cobwebs que colgaban como si fueran los vestigios de una vida olvidada. No se oía nada, excepto el sonido de sus propios pasos. A medida que caminaban por los pasillos del castillo, sentían una extraña presión en el aire, como si algo invisible los estuviera observando. Las sombras parecían moverse y distorsionarse a su alrededor, y cada vez que miraban hacia los lados,
Veían figuras fantasmas que desaparecían rápidamente en las esquinas. El león cobarde dio un escalofrío, mirando hacia las sombras que se alzaban a su alrededor. «No me gusta este lugar», dijo con voz temblorosa. «Tenemos que seguir adelante», contestó Dorothy con determinación. «La bruja está cerca. Sabemos lo que buscamos, y no podemos darnos por vencidos ahora». El grupo continuó avanzando, pero no pasó mucho tiempo antes de que algo extraño ocurriera. El castillo comenzó a transformarse a su alrededor. Las paredes parecían moverse, y los pasillos se alargaban y retorcían, como si el castillo mismo tuviera vida propia. Las luces tenues de las antorchas que decoraban las paredes titilaban y parpadeaban, creando sombras distorsionadas que parecían moverse por sí solas. De repente, una risa cruel y resonante llenó el aire, una risa que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Dorothy detuvo su paso y miró a sus amigos con miedo, mientras la risa seguía creciendo, más fuerte, más aterradora. «¿Qué fue eso?», preguntó el espantapájaros, su rostro de paja mirando en todas direcciones. «Es ella», dijo Dorothy, con un susurro de terror. «La bruja malvada». Con esas palabras, la risa cesó de repente, dejando un silencio absoluto. Y luego, en la oscuridad, apareció una figura. Una figura alta y siniestra que se deslizaba como una sombra, con un vestido largo y negro que brillaba con destellos plateados. Su rostro, hermoso y desfigurante al mismo tiempo, estaba cubierto parcialmente por una capa oscura, pero sus ojos brillaban con una intensidad maligna que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío. «Bienvenidos a mi castillo, intrusos», dijo la bruja malvada, su voz suave pero aterradora. Los amigos de Dorothy se quedaron en silencio, sabiendo que enfrentaban algo mucho más grande de lo que podían imaginar. El león cobarde se echó atrás, mientras el espantapájaros intentaba mantenerse erguido y el leñador de hojalata miraba fijamente a la bruja con una expresión seria. «¿Qué quieren de mí?», preguntó la bruja, su voz suave y venenosa, como un susurro en el viento. «Queremos regresar a casa», respondió Dorothy, con valentía. «Ayúdanos y nos iremos, pero no queremos hacerle daño a nadie». La bruja se acercó lentamente, como una serpiente moviéndose a su ritmo. «Pagarán un precio por sus deseos», dijo, su risa regresando, esta vez más baja, más oscura. La batalla por sus deseos estaba a punto de comenzar. El castillo de la bruja malvada no era solo una fortaleza física, sino un campo de batalla mágico y mental, donde cada uno de ellos tendría que enfrentarse a sus propios miedos y deseos más profundos. Capítulo 11. La prueba de los deseos. La bruja malvada del oeste se movió hacia adelante, su presencia oscura envolviendo a Dorothy y a sus compañeros como una neblina densa. El aire en el castillo se volvió aún más pesado, como si al mismo tiempo hubiera ralentizado su marcha. Cada palabra que la bruja pronunciaba parecía impregnada de un poder maligno, resonando en sus mentes. Dorothy, el león cobarde, el espantapájaros y el leñador de hojalata se quedaron inmóviles, enfrentando a la bruja, aunque sus corazones latían rápidamente por el temor y la incertidumbre. «Así que quieren regresar a casa, ¿eh?», dijo la bruja con una sonrisa maliciosa, mirando a Dorothy con ojos llenos de burla. «¿Y qué es lo que desean realmente? ¿Qué tan fuerte es su deseo de abandonar este lugar? ¿Están dispuestos a pagar el precio por ello?». Dorothy, a pesar del miedo que sentía, levantó la cabeza y miró a la bruja con una determinación renovada. Sabía que debía seguir adelante. Era la única forma de regresar a Kansas. «Sí, quiero regresar a casa. Lo he deseado desde que llegué aquí, y no me importa lo que cueste», dijo Dorothy, con voz firme, aunque su corazón palpitaba con fuerza. La bruja malvada se rió de nuevo, un sonido que parecía venir de todos los rincones del castillo. La oscuridad se espesó aún más alrededor de ellos, y las paredes del castillo parecieron cerrarse, como si el tiempo y el espacio estuvieran siendo distorsionados por la magia de la bruja. «Nada es gratis, pequeña. Todo deseo tiene su precio. Y en este lugar, los deseos se pagan con pruebas». La bruja levantó su mano y, en un susurro, una llama verde apareció en la palma de su mano. La luz se reflejaba en las paredes, creando sombras distorsionadas que danzaban en el castillo. «Así que prepárate, Dorothy, porque la prueba será para ti. Pero no estarás sola. Todos ustedes deberán enfrentarse a sus propios miedos». Dorothy miró a su alrededor.
El león cobarde, el espantapájaros y el leñador de hojalata la miraban con cierta preocupación, como si temieran lo que estaba por suceder. La atmósfera estaba cargada de una energía oscura que parecía presionar sobre sus pechos. La bruja levantó su otra mano, y un resplandor verde iluminó el aire, envolviendo a todos ellos en un destello cegador. Los amigos de Dorothy sintieron que el suelo bajo sus pies desaparecía, y un mareo profundo los envolvió. La siguiente sensación que tuvieron fue que estaban siendo arrastrados hacia otro lugar. De repente, se encontraron en un vasto paisaje extraño, algo que parecía una mezcla entre la realidad y el sueño. Todo a su alrededor estaba distorsionado, con colores que no tenían sentido y formas que desafiaban las leyes naturales. El horizonte se curvaba de manera extraña, como si el mundo mismo estuviera siendo doblado por algún tipo de magia. Este es el mundo de los deseos, dijo la bruja, su voz resonando desde todas partes. Aquí es donde se enfrentan a lo que más temen. Dorothy miró a su alrededor y vio que el lugar comenzaba a cambiar. Se sentía diferente. El aire, antes pesado y denso, parecía cargado de un poder que la hacía sentirse más vulnerable. En el horizonte, vio una figura conocida, y su corazón se detuvo por un momento. Era Tía Em. Tía Em, susurró Dorothy, sus ojos brillando con lágrimas. Estaba aquí, en este lugar extraño. ¿Era real? Pero, al acercarse a ella, la figura se desvaneció. Dorothy intentó correr, pero las piernas no respondían. Era como si la realidad misma estuviera desmoronándose. La tía Em seguía desvaneciéndose ante sus ojos, y un dolor profundo comenzó a llenar su pecho. La bruja se acercó, sus ojos fijos en Dorothy. Este es el precio de tu deseo, niña. Tus recuerdos, tus deseos más profundos, serán puestos a prueba. Si realmente deseas regresar a tu hogar, tendrás que enfrentar esta ilusión y decidir si lo que quieres realmente vale la pena. El león cobarde comenzó a rugir, mirando alrededor, aterrorizado. Vio a sus peores temores materializarse ante sus ojos. Una bestia gigante con garras afiladas, ojos llameantes, que se acercaba a él con un hambre feroz. ¡No! Gritó el león, retrocediendo, pero el miedo lo paralizó. La criatura se acercaba rápidamente, sus colmillos afilados como cuchillos. El espantapájaros no sabía qué hacer. Se vio rodeado por laberintos de paja que cobraban vida, girando y cambiando a su alrededor. Los espantapájaros que una vez fueron inofensivos ahora se alzaban como monstruos, sus caras grotescas burlándose de él. Sus propios miedos, esos que habían estado en su interior todo el tiempo, se materializaban en una pesadilla que parecía interminable. El leñador de hojalata intentó mover sus brazos, pero su cuerpo de metal se veía completamente oxidado. Las articulaciones se habían bloqueado, y él no podía moverse. El miedo de perder su humanidad lo consumía mientras veía que sus propias manos se cubrían de óxido, incapaz de ayudar a sus amigos. Dorothy vio todo esto, pero ella también sentía la presión sobre sí misma. El dolor de perder a la tía Em la llenaba de tristeza y confusión. ¿Podía realmente regresar a casa, si eso significaba abandonar todo lo que había aprendido en este mundo extraño? ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? La bruja malvada apareció frente a ellos, observando sus luchas internas con una sonrisa cruel. Este es el mundo de las pruebas, donde los deseos se enfrentan a la realidad de sus consecuencias. Solo aquellos que son verdaderos en su deseo podrán superar las ilusiones. Pueden soportar lo que desean, o caerán ante el peso de sus propios miedos. Dorothy cerró los ojos, buscando dentro de sí misma la respuesta. Sabía lo que tenía que hacer. El deseo de regresar a casa era real, pero también lo era el amor que sentía por aquellos que había encontrado en su viaje. El león cobarde, el espantapájaros, el leñador de hojalata y su deseo de ver nuevamente a la tía Em. Todos eran parte de su ser, y no podía dejarlos atrás. Con una determinación renovada, Dorothy abrió los ojos y vio la ilusión desmoronarse. La figura de la bruja comenzó a desvanecerse, y los miedos de sus amigos empezaron a disolverse también. Dorothy entendió que los deseos no deben ser solo sueños, sino decisiones claras y firmes, aceptando todo lo que conllevan. «Estoy lista», dijo Dorothy, mirando directamente a la bruja. «Y lo que más deseo es seguir adelante». La bruja malvada sonrió con malicia, pero sus ojos se llenaron de algo que se podría interpretar como respeto. El primer paso hacia la verdadera prueba había sido superado.
Pero aún quedaba mucho por hacer. Capítulo 12. El regreso de la esperanza. Tras la prueba impuesta por la bruja malvada del oeste, Dorothy y sus compañeros se sintieron más unidos que nunca. Habían enfrentado sus miedos, y aunque la experiencia había sido aterradora, habían logrado salir adelante. El terreno que antes parecía inalcanzable ahora estaba más claro. La bruja había desaparecido, dejando una sensación de vacío en el aire, como si la oscuridad misma se hubiera dispersado un poco. El viento en la tierra de Oz soplaba más suavemente, y aunque aún quedaba mucho por hacer, algo dentro de ellos había cambiado. La esperanza había regresado. El amor por el hogar y el deseo de encontrar una solución a sus problemas se sentían más tangibles. Ahora tenemos que seguir adelante, dijo Dorothy con voz firme. Aunque su corazón seguía palpitando por el miedo, había algo en ella que había adquirido una nueva fuerza. El león cobarde, aún con su corazón lleno de inseguridad, dio un paso al frente. En su interior, sentía que había superado algo importante. No era solo el miedo a los monstruos, sino también el miedo a sí mismo. El terror que lo había acompañado durante todo el viaje parecía haberse atenuado, como si hubiera tomado una decisión interna. Ya no temía enfrentarse a las adversidades que vendrían. Sabía que tenía que ser valiente, no por ser fuerte, sino por tener la voluntad de seguir adelante. El espantapájaros, por su parte, se acercó a Dorothy, sus brazos de paja ligeramente levantados. Aunque no tenía corazón, lo que había experimentado en las pruebas lo había hecho sentir algo muy profundo, el deseo de ser aceptado por lo que era. Los monstruos de paja que había enfrentado no solo eran figuras de su mente, también eran representaciones de sus propias dudas y sentimientos de inferioridad. Ahora, después de la experiencia, se sentía más capaz de enfrentar lo que vendría. No importaba si tenía cerebro o no, su valentía era lo que lo definía. El leñador de hojalata, aunque su cuerpo de metal seguía siendo rígido y pesado, había descubierto en su alma algo que antes desconocía: el valor de no rendirse. La prueba había puesto en evidencia su inseguridad y su miedo a perder lo que ya no tenía, pero en lugar de quebrarse, había aprendido que siempre podía seguir adelante, adaptándose y luchando por lo que deseaba. Ahora, unidos en su propósito, comenzaron a caminar de nuevo por el camino amarillo que los llevaría al castillo de Esmeralda, donde, según se decía, encontrarían al mago de Oz, el único que podía concederles lo que tanto anhelaban. Mientras avanzaban, Dorothy no dejaba de pensar en su hogar. Kansas seguía en su corazón, pero también sentía una profunda gratitud por las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Las sombras de la bruja malvada parecían haberse desvanecido, pero una nueva preocupación surgió en su mente. Aunque la bruja había sido derrotada, Dorothy no podía evitar preguntarse si, de alguna manera, algo aún más oscuro podría estar al acecho en las tierras de Oz. La tierra de Oz era un lugar extraño y lleno de misterios, y aunque parecía haber logrado una victoria, las pruebas no habían terminado. El camino amarillo continuaba extendiéndose ante ellos, y aunque Dorothy y sus amigos se sentían más fuertes, sabían que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar. La bruja del este, cuyo poder aún se sentía en el aire, no había sido la única amenaza. Dorothy recordó la advertencia que la bruja malvada había hecho antes: las pruebas no habían terminado. La mente de la niña seguía su viaje interno. ¿De verdad podría regresar a casa? ¿Qué la esperaría en el final de su viaje? ¿Sería la magia del mago de Oz suficiente para romper las cadenas que la mantenían atrapada en esta tierra extraña? De repente, el aire se hizo más frío y, al mirar al frente, Dorothy vio algo inesperado. Un castillo resplandeciente apareció en la distancia, su brillo verde y brillante destacando contra el cielo. El castillo de Esmeralda era imponente, como si estuviera hecho de una piedra preciosa que reflejaba toda la luz del mundo. ¿Era posible que estuvieran tan cerca? El león cobarde, con su típica expresión de cautela, fue el primero en notar los cambios en el ambiente. ¿Qué es eso allá?, preguntó, su voz llena de duda, como si el castillo estuviera diciendo algo a sus instintos más profundos. El espantapájaros, que había tomado la delantera, miró atentamente. «Es el castillo de Esmeralda», dijo, sus ojos brillando con curiosidad. «Estamos cerca, Dorothy. El mago está cerca». Pero Dorothy, aunque sintió una ligera emoción, también se dio cuenta de lo que estaba en juego. El mago de Oz había sido la esperanza de muchos, ¿pero sería capaz de cumplir con sus promesas? Los 4 amigos avanzaron con más determinación que nunca.
Mientras se acercaban al castillo, Dorothy notó que el aire se hacía más denso, casi como si un nuevo desafío estuviera esperándolos dentro. Al llegar a las puertas del castillo, notaron que eran enormes, hechas de esmeraldas brillantes que deslumbraban al sol. Un resplandor verde brillante emanaba de ellas, como si de algún modo la puerta misma tuviera vida. Un murmullo comenzó a elevarse desde el interior del castillo, como si las piedras mismas estuvieran susurrando secretos de antiguos tiempos. Dorothy tomó una respiración profunda. Sabía que lo que sucediera a partir de ahora cambiaría todo. Con un golpe suave, la puerta se abrió lentamente, y ante ellos apareció un imponente guardián de esmeralda que los observaba en silencio. «¿Quiénes son ustedes que se atreven a entrar en el castillo de Esmeralda?», dijo el guardián con una voz profunda y resonante. El león cobarde dio un paso atrás, temeroso de lo que pudiera venir. El espantapájaros ajustó su paja nerviosamente, mientras que el leñador de hojalata se tensaba, preparándose para lo que podría ser otro desafío. Pero Dorothy se adelantó y miró al guardián con decisión. «Somos los que hemos venido a ver al mago de Oz. Venimos en busca de respuestas, en busca de un camino de regreso a casa». El guardián la miró detenidamente, como si estuviera evaluando su sinceridad. Después de un largo momento de silencio, dio un paso atrás y abrió completamente la puerta, dejando que los viajeros entraran. Dentro, la luz verde era aún más intensa, como si la misma esencia del castillo estuviera impregnada de magia. Un largo pasillo se extendía ante ellos, y al final del camino, un resplandor aún mayor sugería que el mago de Oz los esperaba. El aire estaba cargado de misterio. Con el corazón palpitante, Dorothy y sus amigos avanzaron, preparados para enfrentarse a la última gran prueba en su camino. Capítulo 13. El mago de Oz. El interior del castillo de Esmeralda era tan deslumbrante como sus paredes exteriores. Cada paso que daban parecía resonar en las habitaciones, cuyas superficies brillaban con un tono verde que reflejaba la luz de las lámparas esmeralda. Dorothy y sus amigos caminaron por el pasillo largo y laberíntico, mientras el aire pesado de magia les rodeaba, como si el mismo castillo estuviera vivo. Finalmente, llegaron a una gran cámara que se extendía ante ellos, llena de columnas de esmeralda que se alzaban hasta el techo. En el centro, en un trono elevado, un hombre se sentaba, cubierto por una capa dorada. Su rostro estaba parcialmente oculto por una máscara, lo que daba la impresión de que había algo misterioso en su apariencia. A su alrededor, la atmósfera estaba cargada de poder. El mago de Oz, como se esperaba, era mucho más imponente en persona de lo que Dorothy había imaginado. La figura en el trono no era tan grandiosa como la imagen que ella tenía del mago, pero la sensación de poder que emanaba de él era inconfundible. Cuando entraron en la cámara, el mago levantó la cabeza, sus ojos brillando de una forma extraña, casi como si estuvieran viendo algo más allá de lo visible. No dijo nada de inmediato, sino que observó a los visitantes con una expresión impasible, como si los estuviera estudiando. «¿Quiénes son ustedes que se atreven a entrar al reino de Oz?», preguntó el mago con una voz profunda y resonante. Su tono parecía mezclar una especie de curiosidad con una leve amenaza. Dorothy dio un paso al frente, con la determinación reflejada en su rostro. «Somos los que hemos venido a buscar tu ayuda, mago de Oz. Yo quiero regresar a casa, en Kansas, y mis amigos también necesitan tus respuestas. El león cobarde quiere ser valiente, el espantapájaros quiere tener un cerebro, y el leñador de hojalata quiere un corazón. Venimos en busca de lo que más deseamos». El mago no respondió de inmediato. En su lugar, se levantó de su trono lentamente y comenzó a caminar hacia ellos. Dorothy y sus compañeros se pusieron tensos, observando al hombre que parecía ser la fuente de todos los rumores y esperanzas que habían alimentado su viaje. «Ah, claro», dijo el mago con una sonrisa misteriosa. «El regreso a casa, la valentía, el cerebro y el corazón. ¿Piensan que yo soy el único que puede conceder esos deseos? Bueno, lo que ustedes no saben es que todo lo que han buscado ha estado siempre dentro de ustedes mismos». Dorothy frunció el ceño, confundida. ¿Cómo podía eso ser cierto? Si fuera así, ¿por qué habrían recorrido todo este camino, enfrentado tantas pruebas y desafíos? «Pero yo», comenzó Dorothy, pero el mago la interrumpió con un gesto de la mano. «No te apresures, niña. Te contaré la verdad». El mago se acercó aún más y, con un gesto de su mano, hizo que el aire alrededor de él pareciera vibrar. «Yo no soy quien crees que soy.
No soy el mago poderoso que muchos creen. Soy solo un hombre común, que ha aprendido a jugar con las ilusiones y a aprovecharse del miedo y la esperanza de las personas. Dorothy se quedó boquiabierta. ¿El gran mago de Oz no era más que un hombre común? El mago siguió hablando, como si las palabras que salían de su boca fueran tan pesadas que necesitara liberar toda la verdad de una vez. Llegué a Oz por accidente. Me estrellé con mi globo de aire caliente en estas tierras, y los habitantes de Oz, sorprendidos por mi llegada, pensaron que era un ser mágico. A lo largo de los años, decidí mantener esta farsa. Usé trucos y magia falsa para manipular las expectativas de todos los que venían a mí con esperanzas. ¿Y sabes qué? Muchos creen en lo que quieren creer. Los amigos de Dorothy no podían comprender lo que escuchaban. El león cobarde pareció vacilar, mirando al mago con una mezcla de miedo y desconfianza. El espantapájaros frunció el ceño, sus pensamientos confundidos. ¿Cómo podía ser posible que su esperanza estuviera basada en algo tan ilusorio? Dorothy, sin embargo, no se sintió derrotada. Recordó todo lo que había aprendido durante su tiempo en Oz, las pruebas que había superado junto a sus amigos, y cómo cada uno había enfrentado su propio miedo. Aunque el mago no era lo que había esperado, eso no significaba que su viaje hubiera sido en vano. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?, preguntó Dorothy, decidida a no rendirse. El mago la miró fijamente y sonrió con una leve expresión de satisfacción. Lo que tienes que hacer ahora, Dorothy, es lo que ya has hecho. Si deseas regresar a casa, solo tienes que desearlo con todo tu corazón. El poder de tu deseo ya está dentro de ti. Lo que he hecho por ti es solo recordarte lo que ya sabías en tu interior. El mago de Oz no puede otorgarte tu deseo porque nunca lo tuve en mis manos. Solo tú tienes el poder de regresar a casa. El león cobarde, el espantapájaros y el leñador de hojalata se miraron unos a otros, perplejos. ¿Era eso todo? ¿Acaso todo el viaje había sido para descubrir que el poder estaba dentro de ellos desde el principio? ¿El mago nunca tuvo nada que ofrecer, aparte de una lección sobre sí mismos? El mago continuó. Para ti, Dorothy, el regreso a casa es más que un deseo. Es una necesidad profunda. Lo que te hace falta es recordar tu propio poder, esa conexión con lo que eres. Lo que deseas está a tu alcance, solo tienes que creer en ti misma. Dorothy sintió una mezcla de emoción y sorpresa. No había magia en las palabras del mago, pero había una verdad que resonaba en su interior. Había luchado, había enfrentado sus miedos, y a pesar de todo, había aprendido algo valioso. La verdadera magia estaba en ella misma, en su capacidad para tomar decisiones y creer en su propia fuerza. El mago, al darse cuenta de la claridad que había en los ojos de Dorothy, hizo un último gesto. Con un suspiro, levantó la mano hacia el aire, y una serie de destellos brillaron a su alrededor. Ahora, Dorothy, ve con tus amigos y busca lo que te pertenece. La magia de Oz está en todas partes, pero solo tú puedes usarla para conseguir lo que deseas. El león cobarde, el espantapájaros, el leñador de hojalata y Dorothy salieron de la cámara del mago, sabiendo que la solución a sus problemas estaba más cerca de lo que pensaban. La magia de Oz ya no dependía de un hombre sentado en un trono, dependía de ellos mismos. La verdadera magia era el poder de la determinación, la valentía y el amor. Dorothy miró a sus amigos con una sonrisa sincera. Ya casi estamos en casa. Capítulo 14. El regreso a casa. Después de la revelación sobre el mago de Oz, Dorothy y sus amigos se sintieron más claros sobre lo que debían hacer. Aunque habían llegado al castillo de Esmeralda en busca de una solución mágica a sus problemas, el mago había dejado en claro que la verdadera magia siempre había estado dentro de ellos. El regreso de Dorothy a Kansas parecía más cercano que nunca, pero también había un toque de tristeza. Se había hecho tan amiga de sus compañeros, de su león cobarde, su espantapájaros y su leñador de hojalata, que despedirse de ellos no sería fácil. Cada uno de ellos había aprendido lecciones profundas y había cambiado durante el viaje. Mientras caminaban de vuelta por el camino amarillo, Dorothy sintió una mezcla de emociones. Había querido regresar a su hogar desde el principio, pero el amor por sus nuevos amigos y las experiencias que había vivido en Oz hacían que la despedida fuera más difícil de lo que había anticipado. A lo largo del viaje, había conocido a seres que, aunque diferentes de lo que conocía en Kansas, habían llegado a ser su familia, cada uno con sus propias virtudes y defectos. ¿Sabes, Dorothy?
dijo el espantapájaros mientras avanzaban juntos. Aunque no tengo cerebro, me doy cuenta de algo muy importante. Yo pensaba que solo tener un cerebro sería suficiente para ser feliz, pero lo que he aprendido es que la felicidad no depende de lo que tenemos o no tenemos, sino de cómo usamos lo que ya tenemos. Dorothy sonrió, mirando al espantapájaros con cariño. Tienes razón. Todos ustedes me han mostrado que la valentía no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar del ***. El león cobarde caminó a su lado, su mirada fija en el horizonte. Nunca pensé que diría esto, Dorothy, pero creo que ya no soy un cobarde. Todo lo que enfrenté me ayudó a ver que, aunque me asusten las cosas, soy capaz de enfrentarlas. El miedo siempre estará allí, pero no tengo que dejar que controle mi vida. El leñador de hojalata asintió en silencio, sus ojos brillando con una expresión de paz interior. Yo también aprendí algo importante. Pensé que sin un corazón, nunca sería completo. Pero lo que entendí es que la compasión no viene de un órgano, sino de nuestras acciones y de cómo tratamos a los demás. El amor, Dorothy, es algo que no puede ser forjado, es algo que ya está dentro de cada uno de nosotros. El grupo continuó su camino con pasos más firmes, y aunque sabían que cada uno debía continuar su propio camino, el vínculo entre ellos era irrompible. Se sentían completos, no porque sus deseos fueran totalmente concedidos, sino porque se habían ayudado mutuamente a comprender algo fundamental. La magia que buscaban siempre había estado dentro de ellos mismos. De repente, el camino amarillo comenzó a desvanecerse, y la niebla comenzó a levantarse en el horizonte. Dorothy miró a sus amigos, sintiendo una punzada de emoción al darse cuenta de que el regreso a casa era inminente. Era como si una luz brillante se extendiera ante ellos, señalando el final de su travesía. El viento sur soplaba suavemente mientras Dorothy, aún con su canasta en mano, miraba hacia el cielo. La imagen de su hogar en Kansas comenzó a materializarse en su mente, la pequeña casa blanca en el campo, las largas extensiones de tierra que la rodeaban, y el cariño de su tía y su tío. Era como si pudiera oler el aire fresco de su hogar, escuchar el canto de los pájaros, sentir el calor del sol sobre su rostro. Finalmente, se detuvo en seco, al darse cuenta de que había llegado el momento de despedirse. «Creo que es hora de que me vaya», dijo Dorothy, su voz temblando ligeramente. El león cobarde se acercó a ella, su gran figura llenando el espacio. «Sabemos que te vas, Dorothy. Y aunque no quiero que te vayas, sé que lo que necesitas está allá, en Kansas. Pero siempre te recordaremos, y aunque no estemos contigo físicamente, te llevaremos en el corazón». El espantapájaros se acercó también, con su rostro de paja ligeramente triste. «Sí, Dorothy. Nos has dado tanto, más de lo que podríamos haberte dado a ti. Hemos aprendido tanto de ti, y ahora sé que si algún día necesito un cerebro, lo que debo hacer es pensar, porque ya tengo la capacidad de razonar. Gracias por mostrarnos lo que significa tener valor y corazón». El leñador de hojalata asintió con seriedad. «Te hemos visto crecer, Dorothy. Y aunque tu viaje a Oz ha terminado, me pregunto si, en realidad, no ha sido el comienzo de algo aún más grande para ti. Tienes el poder de cambiar todo lo que desees». Dorothy tragó saliva, sus ojos brillantes. No era fácil despedirse de sus amigos, pero había llegado a la conclusión de que lo que había aprendido en Oz le serviría para toda la vida. Con un último abrazo de cada uno de ellos, se giró y comenzó a caminar hacia la luz. El viento comenzó a soplar más fuerte, y las esmeraldas del castillo se desvanecieron poco a poco. Los árboles y el paisaje familiar de Kansas comenzaron a aparecer lentamente ante sus ojos. Era como si todo el mundo de Oz se desintegrara detrás de ella, dejando solo el hogar al que tanto había deseado regresar. De pronto, Dorothy sintió el suelo familiar bajo sus pies, la cálida tierra de Kansas que había echado de menos tanto. Miró a su alrededor, y allí estaba la casa de su tía Em y su tío Henry, con el campo que la rodeaba y el sol brillando en el cielo. Estaba en casa. Se giró rápidamente para ver si podía ver a sus amigos, pero el camino amarillo ya no estaba allí. Los recuerdos de Oz permanecían en su corazón, pero su lugar ahora estaba en Kansas. El hogar que siempre había querido volver a ver. «Tía Em», gritó Dorothy, corriendo hacia la casa. Sabía que allí, con los brazos de su tía, había encontrado el lugar al que siempre perteneció. Cuando llegó, su tía la abrazó con fuerza. «Dorothy. Estaba tan preocupada», exclamó tía Em,
aliviada de tenerla de vuelta. Dorothy sonrió y abrazó a su tía, sabiendo que, aunque el viaje había sido largo y lleno de pruebas, ahora tenía un nuevo sentido de la vida. La magia no estaba solo en lugares lejanos, ni en hechizos y trucos. La magia estaba en el corazón, en las relaciones, en las personas que amas. Y mientras Dorothy se acurrucaba cerca de su tía, miró al cielo con una sonrisa. Sabía que, a pesar de las dificultades que pudiera enfrentar, siempre tendría el poder de regresar a su hogar. Y así, Dorothy comprendió finalmente la lección de su viaje, que no importa cuán lejos vayas o cuán difícil sea el camino, siempre hay un lugar al que puedes regresar, si tienes el valor de seguir adelante y creer en ti mismo. Capítulo 15. La lección de Oz. El sol de la tarde se filtraba suavemente a través de las ventanas de la casa de Dorothy, mientras ella se sentaba junto a la chimenea, rodeada por su tía Em y su tío Henry. Kansas, su hogar, nunca le había parecido tan cálido ni tan lleno de paz. Todo lo que había vivido en el lejano país de Oz ahora parecía un sueño lejano, una serie de aventuras que, aunque fantásticas, habían sido necesarias para que entendiera algo mucho más profundo sobre sí misma. Aunque su cuerpo estaba nuevamente en Kansas, su mente seguía recorriendo los caminos de Oz. Las imágenes de su amigo el león cobarde, que había encontrado el coraje dentro de sí mismo, el espantapájaros, que había aprendido que no necesitaba un cerebro para ser sabio, y el leñador de hojalata, que comprendió que el amor y la compasión no dependían de tener un corazón físico, llenaban sus pensamientos. Ella había regresado a casa, pero no era la misma Dorothy que había partido. Había algo diferente en ella, una nueva comprensión sobre el poder de la determinación y el amor. La magia de Oz ya no parecía tan remota ni tan lejana. Había aprendido que la magia no era solo algo que se encontraba en lugares misteriosos ni en personajes poderosos, sino algo que todos llevamos dentro, esperando ser descubierto. Esa noche, mientras la luz del fuego iluminaba la habitación y el sonido del viento de Kansas cantaba fuera de la casa, Dorothy se recostó en su cama y cerró los ojos. Podía sentir la presencia de sus amigos a su alrededor, como si ellos estuvieran con ella, aunque ya no estuvieran físicamente en su vida. El león cobarde había ganado su valentía al enfrentar sus propios miedos. El espantapájaros, que había soñado con tener un cerebro, había aprendido que el pensamiento y el razonamiento ya vivían dentro de él, en su forma de ver el mundo con un corazón abierto. Y el leñador de hojalata, que había deseado un corazón, había llegado a comprender que lo que hacía a alguien verdaderamente humano no era tener órganos, sino la capacidad de amar y cuidar de los demás. Dorothy se dio cuenta de algo que había aprendido en su viaje. Los deseos que parecían tan importantes al principio ya no eran tan cruciales. Lo que realmente había sido significativo era el viaje en sí, las experiencias compartidas, las lecciones aprendidas y las amistades forjadas. Cada uno de ellos había cambiado de alguna manera, pero lo más importante era que cada uno de ellos había encontrado lo que buscaba dentro de sí mismo. La lección de Oz era clara, pero profunda. A veces, cuando buscamos algo con demasiada desesperación, no nos damos cuenta de que lo que realmente necesitamos no es algo que pueda ser dado por otro, sino algo que ya está dentro de nosotros, esperando a ser descubierto. Dorothy había deseado regresar a casa, pero había regresado diferente, más sabia, más madura, más capaz de enfrentar los desafíos que la vida le presentara. A la mañana siguiente, Dorothy despertó con una sensación de paz y satisfacción. Sabía que su hogar estaba aquí, en Kansas, y que el viaje que había hecho no había sido en vano. Aunque se despidió de sus amigos en Oz, nunca los olvidaría. Cada uno de ellos había tocado su vida de una manera profunda y, en algún lugar de su corazón, siempre llevaría consigo lo que había aprendido en su travesía. Dorothy caminó por los campos de Kansas, mirando el horizonte, y recordó la última vez que había visto el cielo de Oz. Ahora, aunque su vida en Kansas era más simple, se sentía más conectada con todo lo que la rodeaba. La tierra, el aire, las personas, todo parecía tener un propósito y un valor más grande, uno que solo podía comprender ahora, después de haber visto lo que Oz tenía para ofrecer. En su corazón, Dorothy llevaba consigo las palabras del mago de Oz, quien le había mostrado que la verdadera magia no era algo que se podía conceder a través de trucos o hechizos, sino que se trataba de la magia de creer en uno mismo, de tener el coraje de ser quien realmente eres, y de seguir el camino con amor y esperanza. La vida no siempre sería fácil, pero Dorothy sabía ahora que, sin importar lo que ocurriera, siempre tendría la fuerza y la sabiduría necesarias para seguir adelante. Ya no sentía la necesidad de escapar a lugares lejanos,
porque todo lo que necesitaba ya estaba en ella, y su hogar siempre sería el lugar donde su corazón se sintiera en paz. Así, Dorothy continuó su vida en Kansas, pero con un espíritu renovado. Aunque había regresado a casa, su alma había viajado mucho más lejos, y sus experiencias en Oz seguirían guiando sus pasos por el resto de su vida. Y así, en el corazón de una pequeña niña llamada Dorothy, la verdadera magia nunca desapareció. Siempre estuvo allí, en su capacidad de amar, de aprender y de creer en sí misma. Y así concluye nuestra aventura en el maravilloso mundo de Oz. Si te ha gustado esta historia y deseas más contenido como este, no olvides suscribirte al canal, darle un like y activar la campanita de notificaciones. Así, podrás acompañarnos en muchas más aventuras literarias. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.